Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a continuar. Ya finalizamos como las funciones de texto, pero hay una herramienta que está como muy relacionada, que es texto en columnas. Entonces, vamos a mirar para qué se utiliza. Estoy trabajando con el archivo funciones de texto 4. Vamos a iniciar acá en la hoja de cálculo texto en columnas 1. Es muy usual y se suele presentar que en muchas ocasiones, cuando nos envían información, generalmente esa información viene como que toda junta. Me explico, ahí estamos viendo que los apellidos, los nombres y el documento de identidad de esa persona viene todo en una celda. Y hay veces que para poder trabajar, pues necesitamos, digamos, como tener dividida esa información. ¿Eso qué quiere decir? Que de pronto yo tenga el código, los nombres y los apellidos aparte. Un ejemplo. Podría ser una situación. Entonces, esto sucede porque hay programas, hay software que cuando exportan la información que está almacenada en ese software, cuando la exporta ya para que nosotros la trabajemos en Excel o la tengamos ya como en un archivo más conocido que en ese mismo programa, suele suceder esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no se trata de volver a digitar la información. Aquí pues hay 8 personas, no es tan complicado y usted ponerse a digitar las 8 personas. Le va a quitar, pongámosle 10, 15 minuticos mientras los digita, pero de igual forma no es complejo hacerlo. Pero si hablamos de ustedes como empresa Almacenes Éxito, estamos hablando de miles, millones tal vez de usuarios, de clientes. Entonces imaginen ustedes haciendo eso. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Utilizar la herramienta texto en columnas. ¿Cómo la vamos a utilizar? Entonces seleccionamos, hay que seleccionar, ojo, están haciendo ahí todos contentos, uy, ¿cómo así que esto es una berraquera? ¿Cómo así que esto lo puedo hacer? Y se van de una a la herramienta, pero no seleccionan nada, entonces no van a dividir nada. No, a Umir sí le funciona, a mí no. No es que a mí no me funcione o a mí sí me funcione. Me funciona porque se hace el proceso correcto, pero si usted lo hace igual, créanme que les va a funcionar también igualito. Entonces, lo principal es que ustedes deben seleccionar esa columna que tiene ese texto ahí todo encadenado, todo junto. Nos vamos a la cinta datos y buscamos la herramienta texto en columna que está en este grupo de herramientas de datos. Le doy texto en columnas, entonces me va a salir un asistente con 3 sencillos pasitos. El primero de ellos es el que me determina el tipo de información que yo tengo ahí. Me está diciendo si la información que está ahí está delimitada o es de ancho fijo. ¿Qué es de ancho fijo? Es cuando yo estoy 100% seguro, o sea, segurísimo. Eso cuando le decimos al jefe, segurísimo, segurísimo que yo no fui. Al utilizarlo, tengo que estar muy seguro que la longitud de cada cadena sea igualita. Tiene que ser igual, porque cuando yo aplico si hay algún dato que no cumple con esa longitud, pues se va a ver mochado, se va a ver cortado. Entonces no voy a obtener un dato correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que lo utilizo en esos casos. Aquí, por ejemplo, no me sirve porque miren que así como esta primera y segunda cédula tienen la misma longitud, ya de ahí para abajo no. Entonces, si yo mochara aquí, me mocharía parte de este nombre, parte de este nombre, parte de este nombre, parte de este nombre, parte de este nombre. Y pues obviamente eso me va a quedar muy mal dividido. Entonces, en este caso, en este ejercicio, lo que vamos a utilizar es delimitado. ¿Qué es delimitado? Es cuando yo tengo una información que se encuentra delimitada por algo muy específico, llámese un espacio, llámese un guión, llámese un slash, llámese lo que se llame. Entonces, en este caso, la información la tenemos delimitada. ¿Por qué? Porque sabemos que lo de que delimita una cadena de otra es el espacio. Yo me doy cuenta que este es el código porque aquí con este espacio me doy cuenta que sigue el nombre y con este espacio me doy cuenta que sigue un apellido. Entonces, en este caso, vamos a utilizar delimitada. Voy a siguiente, paso número 2. Él me dice, por favor, seleccione ese elemento que delimita la información. En este caso, el espacio. Ahí mismo nos damos cuenta. Miren cómo está la información, cómo está acá. Miren que cuando selecciono, automáticamente ya me dividió. Entonces yo sé que esa información ya me va a quedar dividida.
Le voy a dar siguiente. Ahora ya me está preguntando si yo quiero darle algún estilo o alguna configuración a cada columna. Yo generalmente no suelo hacer eso, solo lo dejo tal cual como está ahí. O sea, no me pongo a hacer nada de esto. Yo lo que hago es que le digo dónde quiero esa información. Entonces pasa lo siguiente. Si yo la dejo acá en A1, o sea, aquí, entonces en esta columna me van a quedar los códigos. En esta siguiente columna, de pronto los nombres, apellidos, apellidos. Así de sencillo. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado donde yo vaya a dividir, porque si yo tengo información al lado, pues él se va a montar encima de esa información. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso. En este caso, pues mire que información no hay, no habría problema. Pero yo no quiero que me la organice aquí, yo quiero que me la organice en esta tablita que preparé para recibir esa información. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues le voy a cambiar el destino. Le voy a decir a él que el destino no es acá en A1, borro, sino que es acá. Empiece a pasarme esos datos ahí. Entonces, ¿qué le voy a dar? Finalizar. ¿Qué hace Excel? Excel es responsable frente como a los datos que usted tenga. Y pues él le pregunta, venga, ¿usted está seguro que acá no hay información? Porque pasaría lo mismo, si yo tuviera datos aquí me los va a borrar. Como en este caso no hay, simplemente aceptar y ahí me dividió la información. Entonces mire que yo ya puedo de forma independiente trabajar con los datos. Entonces ya podría filtrar, ya podría hacer muchas cosas. ¿Qué dudas, qué preguntas, qué inquietudes tienen hasta el momento? No, señor, ninguna. Perfecto. Vamos bien. Señor. Todo claro, todo muy claro. Bueno, perfecto, John Freddy. Listo. Ahí ya hicimos el primer ejercicio. Me voy a pasar a la siguiente. Entonces, si revisamos la información acá, miren que ya no está como de pronto estaba la otra. Mire que el elemento delimitador ya no es el espacio, es como un signo pesos. Miren. Es lo que yo sé que es el signo que me está separando un dato de otro. No puede ser de ancho fijo, ya saben por qué, porque así como este primer documento y este segundo documento tienen la misma longitud, lastimosamente de ahí para abajo de pronto no. Entonces, si yo utilizo de ancho fijo, voy a mochar. Entonces, ya sé que aquí la delimitación no es el espacio, sino el signo pesos. Entonces, selecciono datos, texto en columnas, delimitado, le quito el espacio y le digo otro y lo coloco. Tengo que colocar el signo. Miren que automáticamente apenas lo coloqué, lo voy a volver a quitar. Mire cómo está. Y apenas lo coloco, ya me delimita, ya me parte. Le voy a dar siguiente. En este caso, miren que también tengo la tabla. Yo podría de una vez seleccionar esta celda, pero lo voy a hacer acá en la 1, o sea, en esta, para que miremos el resultado final. Él le pregunta, aquí hay datos. El de pronto Excel dice, güey, pucha, yo, ojo, ¿está seguro? Sí, porque no hay datos acá. Ahí está. Ahí me la delimitó. Yo ya lo que podría hacer es que selecciono y arrastro desde los bordes, arrastro ese cuadro y lo acomodo en la tablita. Ahí quedó acomodado, miren. Y ya simplemente volvería a colocarles como el borde. Y listo, vea. Ya la información le quedó separadita. ¿Qué dudas, preguntas hasta ahí? Vamos bien. Bueno. Ahora me voy a venir a esta hoja de cálculo, organizar datos. Entonces, ¿aquí qué pasa? Acá tenemos un escenario completamente diferente. Miren cómo me entregaron la información, como apellidos, nombres, y pues hay algunas personas que tienen como el nombre de la empresa o de la entidad donde trabajan. Para mí eso es indiferente, la verdad. Yo lo que tengo que hacer o analizar más bien es cómo está esa información distribuida. Y por lo que veo y en lo general están los apellidos y los nombres.
Pero aquí sí nos vamos a encontrar algo diferente acá y acá. Acá estaba muy sencillo porque sabíamos que era un solo nombre y dos apellidos. Todos tenían la misma característica. Entonces realmente era un escenario perfecto. Pero aquí está la persona que tiene dos nombres, dos apellidos y tiene un nombre. Y pues en este caso tiene el nombre de la entidad, pero vuelvo y le repito, eso no importa. Hay otros que tienen dos apellidos, dos nombres. Y hay otros que tienen nombres compuestos. Miren, por ejemplo, aquí Fabio de Jesús. ¿Sí ven? Y de pronto en esa base de datos tenga la persona que tiene tres nombres. Jessica Paola Jimena, ¿cierto? ¿Qué vamos a saber? Los hay. Yo, por ejemplo, tengo un estudiante que se llama Sergio Luis Antonio. Entonces podría sucederme también. Y también podría suceder que tenga la persona que solamente de pronto tenga un solo apellido y un solo nombre. Un ejemplo. No coloquemos ese nombre tan horrible. Aquí. Listo. Mírenlo ahí. Entonces se puede prestar para cualquier escenario. Y el jefe le solicitó a usted que usted acomode esa base de datos, nombres y apellidos. ¿Eso qué quiere decir? Que usted debe tener una tablita acá que diga nombres y acá enseguida apellidos. Entonces aquí me van a quedar los dos nombres y aquí los dos apellidos. Entonces ahí se vuelve un escenario como más complejo. Pero de igual forma no es complicado. Es tener claro qué herramienta voy a utilizar, de qué manera la voy a utilizar y hacer uso de unos elementos también muy manuales, porque este se va a volver muy manual. Ustedes se van a dar cuenta que este nombre, con este solo apellido, se va a volver un proceso manual y que pues lo debo tener en cuenta. Entonces, inicialmente yo necesito separar esto. Inicialmente. Entonces, selecciono datos, texto en columnas, eso también está delimitado por espacio, le quito el otro y le coloco el espacio, mírelo. Me va a entregar 5 columnas. Mire, ¿por qué 5? Porque, por ejemplo, miremos a Fabio de Jesús, Álvarez, columna 1, Bermúdez, columna 2, Fabio, columna 3, D, columna 4, Jesús, columna 5. Miren que me va a entregar 5 columnas. Si yo miro y analizo la base de datos, mire, ahí está. Y miren, por ejemplo, a Jonathan Hernández. Solamente va a utilizar 3. Las dos primeras de los apellidos y el nombre. Pero Fabio Jesús va a utilizar las 5. Miren, y ahí pasa. Y vamos al final y mire Pérez Sandra cómo va a quedar. Aún así, pensaría que Sandra me está quedando como en la columna de los segundos apellidos. Pero a mí no me interesa realmente eso. Vamos a aplicar la herramienta. Entonces le voy a dar siguiente y le voy a decir que la aplique ahí mismo. De ahí en adelante. Finalizar. Ya me la dividió. Entonces me quedó la columna C, D, E y F. Ahí las tengo. Hasta ahí nada novedoso. Hasta ahí nada novedoso, hasta ahí ya lo hemos hecho. Ahora yo lo que quiero es organizarle ese cuadrito tan anhelado al jefe, a mi jefe. Entonces, por lógica, ¿ustedes dónde creen que empezarían los nombres? ¿En qué columna? Miren a ver ahí. ¿En qué columna empezarían los nombres y hasta qué columna seguirían? La columna B. ¿B o D? En la D. D. En D la de D de banano. Diego. En la D de Diego, correcto. Los nombres arrancarían desde aquí. Caso excepcional con doña Sandra, que como ella apenas tenía un solo apellidito, pues el nombre de ella quedó ubicada ahí en la C, que se supone que es del segundo apellido. Pero no importa porque yo ya la tengo en cuenta. Yo ya la ubiqué. Ahí es donde yo digo que también tenemos que hacer un proceso manual, muy manual, pero miren lo que vamos a hacer. Entonces, por lógica, yo ya sé que empiezan en la de los nombres. Fácil, ya tengo lo más importante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Nosotros la semana anterior estuvimos viendo unas funciones de texto. Dentro de ellas, una función que se llama concatenar. ¿Por qué concatenar? Porque necesitamos juntar
los nombres y luego los apellidos. Como yo sé que el primer nombre empieza aquí, llamo esa celda. Punto y coma. Lo tengo que concatenar, así esa persona lo tenga o no, muy probablemente el segundo nombre. Y lo tengo que concatenar, así no lo tenga, con la tercera columna. Eumiri, ¿por qué? Porque es que ya sabemos que Daniela nomás está acá. Esto lo podemos borrar. ¿Cuál es el pero? Que por ahí prendieron un micrófono. Por favor, para que lo apaguen. Pecado de la niña. Entonces, ¿qué sucede? Eso. Que yo tengo que pensar es que esta función apenas me sirva, yo la voy a arrastrar de ahí para abajo. Y eso me tiene que funcionar. Entonces estoy obligado a que tengo que concatenar esas tres celdas. Esté o no esté, a mí no me interesa, pero va a quedar funcional. Pero mire lo que va a suceder. Entonces, si yo llegara a arrastrar, miren lo que sucedió. Ya me concatenó, pero ¿qué pasó? Lo dejó todo junto. Claro, muy bien. Concatenar, ¿qué hace? Me pega todas las cadenas de texto. Entonces, ¿yo qué pensaría? Pues yo podría pensar en el primer escenario y es que le doy espacios aquí. ¿Ustedes creen que esos espacios sirven o no sirven? Sí, No, sí sirven. no sirven. No sirven. Mire que da lo mismo. No, es que son más. Entonces me pego ahí. Es que si le doy más, eso sirve. No, eso no sirve. Yo le tengo que adicionar a la función concatenar espacios. ¿Cómo se adicionan espacios? Muy sencillo. Llamo la primer celda. Necesito un espacio muy probablemente con el segundo nombre. Entonces, en el texto 2 le concateno un espacio. Entonces, ¿qué abro? Abro las comillas dobles, meto el espacio y cierro las comillas dobles. Ahí ya concatené un espacio. Lo voy a concatenar con el texto 3, que en este caso posiblemente puede ser ese segundo nombre. Pero ese segundo nombre puede ir también concatenado con la tercera celda, que sería F2, entonces también le voy a concatenar un espacio. Y puede ir con esta tercera celda. Entonces lo que hice aquí fue que concatené espacios, ¿ya? Entre esas celdas. Voy a cerrar el paréntesis, Enter, y ahora sí me dio. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo y arrastro y ya pude solucionar el ejercicio. Ahí ya junté los nombres. Miremos a Fabio de Jesús que había quedado como tan separado. Mírenlo aquí ya funcionando. Ana María, miren a Ana María ahí. Andrés Felipe, vean a Andrés Felipe. ¿Ya? ¿Quién tuvo la dificultad? La pobre Sandra. Pero eso ahorita la escribimos manual. Porque él no alcanzó a concatenar nadie acá. Miren, yo le di doble clic a la función y mire lo que está concatenando. Como ella solamente estaba con un solo apellido, entonces ese proceso ahora lo hago manual. Ahí es donde ustedes deben tener presente eso, que hay ciertos elementos de pronto en la base de datos que no van a entrar, pero usted los va a tener en cuenta para que no lo elimine, porque ese dato es importante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a concatenar los apellidos, más fácil. Más fácil. Entonces me vengo para acá. No lo vamos a hacer con la función concatenar, lo vamos a hacer con un operador. Entonces yo lo que le digo es, igual, necesito, el primer apellido ya sabemos que empieza en la columna B. Necesito que me concatene este valor, me lo concatene, y miren el signo que estoy utilizando. El I, ese que es un ochito ahí mocho, el ampersand. Necesito que me lo concatene con este de acá. Vamos a ver qué va a suceder. Sucede lo mismo que cuando utilizamos la función concatenar. Entonces usted lo puede hacer de dos maneras, con la función concatenar o con el operador ampersand o la i, ese ochito. Ya es decisión suya, pero aquí va a pasar lo mismo, el espacio, entonces le tengo que concatenar un espacio y tengo que volver a colocar el ochito. Si yo no coloco este ampersand,
no voy a concatenar nada, entonces estoy concatenando este valor de celda, lo estoy concatenando con este espacio, y ese espacio necesito concatenarlo con lo que hay acá en C2, que sería el segundo apellido. Le voy a dar Enter, y listo. Acabo de concatenar los apellidos. Ahí está. Acaba de resolver un gran ejercicio sencillo, sin tanta dificultad. Ahora, ¿qué queda? Que usted no va a dejar esta base de datos así. Y tampoco se le ocurra hacer esto. Ah, bueno, ya no necesito esto, chao. Porque mire lo que va a pasar. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Don Aumir, Señor, ¿puede repetir otra vez el de ese mismo paso? el del ampersand para concatenar. Sí, señor. Listo. Bueno, ya saben cómo hacerlo con la función concatenar. Ya es decisión de ustedes si quieren hacerlo con la función o con el signo. ¿Qué es lo importante? Que si utilizan concatenar, no tienen por qué utilizar el 8 aquí. Ojo, no tienen por qué utilizarlo. Si ustedes utilizan concatenar es porque lo van a hacer con elementos, en este caso el espacio, y con elementos de celda, tal cual como está ahí. Si utilizan el 8, harían exactamente algo muy similar. Lo que pasa es que omiten la función concatenar. Igual, cogen el primer nombre, lo concatenan con un espacio, entonces abren comillas dobles, meten el espacio, cierran comillas. No hagan esto porque no hacen nada. Abren y cierran las comillas dobles porque no metieron nada. Hay que meter el espacio allá dentro de esas comillas. Concatenan, mire que yo no tengo que colocar punto y coma, coloco es el signo, el operador. Lo concatenan con el segundo nombre, pero ese segundo nombre necesita que haya un espacio para que no haya que quedar pegado si hay un tercer nombre o si está el nombre que compone ese nombre compuesto. Necesito concatenarlo con un tercer posible celda, perdón, concatenar con una tercer posible celda. Miren la diferencia. Si le doy Enter, me va a dar el mismo resultado que si lo hubiera hecho con concatenar. Es decisión suya cuál de los dos. Es decisión. Usted no está obligado ahí que es mejor concatenar o es mejor el 8, el ampersand, no. Usted ya define cómo lo quiere utilizar y de qué manera le queda más fácil. A mí me gusta utilizar este, pero hay en muchas situaciones donde utilizo el concatenar. También depende del escenario, pero no es porque este no sirva, sino que se me hace más fácil al utilizar concatenar en algunos ejercicios. Pero en muchas cosas, por ejemplo en funciones lógicas y eso, utilizo mucho esta manera. Ya esos son gustos. John Freddy, ¿le queda más claro? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, señor. Ahí está. Entonces ya nos dimos cuenta que un error sería que ustedes eliminen las columnas donde están estos datos. ¿Por qué? Porque acá hay unas fórmulas que están dependiendo de esas celdas. Entonces, ¿usted qué hace? Pues simplemente selecciona lo que obtuvo. Vea que se me quedó mal, ahorita hay que organizarlo. Lo copia y se va para el lugar donde quiere pegar eso. Entonces, digamos que yo lo voy a pegar más por acá, pero entonces no lo pega normal porque hace lo mismo, pegar la función, sino que se viene al pegado especial y le dice que le pegue los valores. Recuerden eso, pegado especial, valores, para que no se traiga la fórmula y así evite ese error de ref. Le doy valores, ya se lo pegó acá, entonces miren que si le doy doble clic, ya no entra la función, sino que entra al valor, a lo que hay ahí. Ahora sí, ¿yo qué puedo hacer? Borrar todo esto que ya no me sirve. Y ahí ya no le va a pasar nada. Y aquí simplemente coloque títulos y muy seguramente se demoró resolviendo eso. Póngale máximo 10 minutos. Y su jefe matado con usted. Listo.
Ya quedó listo. Como lo quería, nombres y apellidos. Ahora sí va a pasar algo. Recuerden que como utilizamos concatenar y utilizamos espacios, entonces muy seguramente mire lo que va a pasar si le doy doble clic a este nombre. Mire que quedó un espacio al final. Porque recuerden que cuando utilizamos ese concatenar o los ampersands, concatenamos dos espacios. Y ese se daba cuando habían nombres compuestos o personas con tres nombres. Entonces mire que aquí no quedó ese espacio sobrante. Pero aquí como apenas se concatenaron dos, quedó un espacio sobrante. Ahora peor para los que tienen un nombre, quedó dos espacios. Vea, mire ese espacio más grande. Y recuerden que eso es muy dañino a la hora de hacer funciones. Entonces, ¿qué se recomendaría ahí? Que voy a volver a deshacer cambios acá. Me voy a devolver a donde estaba aquí. Antes que de concatenar, ¿qué hago? ¿Qué función llamo para que me limpie? Recuérdenla ahí, por favor. Para que me limpie el exceso de espacios. ¿Cuál sería esa función? La vimos hace 8 días. Hace 8 o 15 días. ¿Ya se les olvidó? No. No Dios es mío. limpiar. Más que limpiar, es la función espacios o recortar. Entonces yo lo que haría es esto. Meter esa concatenación en la función espacios. ¿Qué va a hacer al mismo tiempo? Pues que si hay espacios sobrantes, él me los va a limpiar, entonces le va a quedar perfecto eso. Entonces ya arrastro nuevamente, ya se fue la función y se fue la concatenación. Ah, y es que yo puedo hacer eso, mira, y lo estoy haciendo. Ahora vuelvo y copio, vuelvo y pego, solamente valores, recuerden. Entonces me vengo para acá, pegar pero desde la flechita hacia abajo, valores, y ahora sí elimino todo esto que no me sirve. Y aquí coloco los dos títulos. Listo. Y si yo vengo y le doy doble clic a este título, mire que ya no hay espacios sobrantes. Mire, a este que le sobraban dos, mire que cuando le doy doble clic queda pegadito de la última letra digitada. Ya, perfecto. Entonces usted no va a tener problemas si va a hacer de pronto una función para hacer algo, bueno, uno no sabe. Y aquí pues yo ya manualmente borraría, por ejemplo, esto de la Carder, pues si no lo necesito borrar, borraría este, le borraría este, le borraría este y organizaría a la persona que está abajo, que me quedó mal. Entonces yo le digo, esta es Sandra Pérez. Y listo. 139 clientes organiza usted en 5 minuticos. Póngale máximo exagerado, pues, porque de pronto se le toque ir a YouTube, volverme a buscar 2 años después, ver el video ahí en un momentico para acordarse y listo. Pero solucionó ese problema que para muchos se vuelve un inconveniente grandísimo de poder fusionar esos elementos que venían pegados y venían de pronto de otra manera. ¿Qué preguntas, qué dudas, qué inquietudes tienen? Claro. Gina, me preguntaste algo, qué pena, no te entendí. No, no, señora, no, señor, que ninguna. Ah, bueno, listo, perfecto. ¿Listo? Bueno, muy bien. Voy a pasar a la siguiente hoja, pero en la siguiente hoja pues hace referencia como al llamado de dos archivos que tienen la extensión txt. El hecho de que tengan esta extensión significa que son archivos de texto plano. Por consiguiente, abrirlos directamente desde Excel es complicado. Si ustedes se van al RAS 02, allá los van a encontrar, mírenlos aquí. Texto en columnas 2. Si yo abro texto en columnas, mire que no tiene el icono de Excel. Claro, porque la extensión de ese archivo es diferente a la de Excel. Entonces, si yo lo abro, abre en el bloc de notas. Y si identifico lo que hay en el bloc de notas, identifico que hay como unos códigos, unos nombres y unos apellidos. Mírenlo ahí.
Entonces hay veces que nos entregan la información en texto plano y nos dicen que la pasemos a Excel. Una de las opciones más fáciles que uno ve que utilizan es que copian la información que está en ese texto plano, abren Excel y la pegan. Ahí quedó, miren. Esa sería la más fácil. Ahí quedó. Ya, sencillo. Pero también hay otra manera de desde Excel importar esa información. ¿Cómo lo haría? Entonces pónganle cuidado. Voy a cerrar el archivito plano. Observen este archivito plano. Este archivito plano tiene una característica, mírenlo bien, para ahora que resolvamos el ejercicio, ustedes me digan, mire, tal cosa. ¿Listo? ¿Ya lo miraron? Perfecto, lo voy a cerrar. Entonces me voy desde Excel. Yo puedo abrir una hoja nueva como quieran. Digamos que abro Excel nuevo, archivo nuevo. Me voy a archivo o al botón Office y me voy a la opción de abrir. Voy a abrir ese archivo en texto plano. Lo busco en mi computador, si es que lo tengo en mi computador. Entonces me voy a ir a examinar, yo lo tengo guardado por aquí. Obviamente lo más seguro es que usted lo tiene guardado en otro lado, entonces no vaya a ser la misma ruta mía, que ya me ha pasado. Eumir, yo no lo encuentro donde yo veo que en el video usted lo busca. Yo digo, pues si usted lo guarda en los mismos directorios que yo tengo con los mismos nombres, muy bien. Pero si de pronto usted lo guardó en descargas o en escritorio, tiene que ir a buscar esa ruta. Entonces, si yo lo busco acá, texto en columnas, mire que no aparece. Aparece es este, pero este no tiene nada que ver con el que estamos trabajando, porque es este, ¿sí? Este es otro archivo. Voy a abrirlo ahí, véalo ahí, texto en columnas. Entonces, ¿qué hago? ¿Por qué no me aparece? Porque él aquí me va a cargar solamente los archivos de Excel. Mire lo que está diciendo ahí. Todos los archivos de Excel. Y este archivito no es de Excel. Si yo le doy clic derecho propiedades, es un archivo de texto plano, TXT. Entonces no va a abrir directamente en Excel. ¿Qué tengo que decirle a Excel? Vea, Excel. No son todos los archivos de Excel. Entonces le doy en esa flechita hacia abajo. Le digo, puede ser cualquier archivo. Le digo todos los archivos. Y mire que ahí sí cargaron un poco de archivos. Hasta los zip, hasta los RAR, el que sea. Entonces me voy y lo busco. Vea, ya ahí sí cargó. Texto en columnas. Y lo abro. ¿Qué le va a aparecer? El asistente de importación. ¿Por qué? Porque es que usted va a traer un texto que está en un formato distinto, mírelo aquí, se lo va a traer a Excel. Y mire que él ya muestra una previa de esa información. Entonces él está diciendo, bueno, sus datos ¿cómo están? ¿Están delimitados o son de ancho fijo? Aquí en este ejemplo sí nos puede servir de ancho fijo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que sí me sirve? Porque el archivo de textos no tiene como unas, o no está dividido por cuadrículas, por celdas. Bueno, esa podría ser una buena razón, pero más que eso, miren otra vez, yo les digo, miren bien la Porque base de datos. todos tienen 4 números. Correcto, muy bien. Porque los códigos, mire que tienen 4 dígitos. Todos tienen 4 dígitos, miren. Miren. Obviamente está pegado del nombre, pero ya vimos que todos los códigos tienen la misma característica y es que tienen 4 dígitos, o sea que están igualitos en longitud. Entonces es por esa razón que le voy a decir en este caso de ancho fijo. Y le voy, mis datos tienen encabezados, no, este archivo, mire que no tenía encabezado acá que dijera código, nombres y apellidos. Entonces no selecciono esa opción. De ancho fijo, siguiente. Y mire cómo cambia como cuando yo selecciono delimitado. Mire lo diferente de delimitado a de ancho fijo. En de ancho fijo lo que le dice es, usted puede crear saltos de línea, eliminarlos o moverlos. ¿Qué es un salto de línea?
Es esa división que usted quiere aplicar en esas cadenas que tiene. Entonces, mire que si yo dejara esto así, mire cómo quedaría. Quedaría 3 columnas. Quedaría este pedazo y esto no es lo que necesito. Entonces, por ejemplo, esta me sobra, la elimino. Esta me sobra, la elimino, le doy doble clic. Mire, ahí dice que para eliminar doble clic. Y esta me sirve, pero la metí dentro del nombre y necesito es que me haga corte entre el código y el nombre. Ya, eso es todo. Siguiente. Si quiero configurar, esto no lo configuro, finalizar. Y miren lo que pasó. Ya me separó los códigos de los nombres y los apellidos. Ay, Eumir, pero esto quedó pegado. No te preocupes. Usted ya sabe qué hace. Te selecciona datos, texto en columnas. Aquí sí es delimitado, no es de ancho fijo porque hay nombres más largos que otros. Aquí sí es delimitado. Por espacio, finalizar. Y ya los dividió. Ya usted trajo una información de texto plano, la trajo a el sistema, a Excel. Ahora, ¿qué ven de raro? En lo que acabamos No tiene los ceros. Correcto, muy bien. Se perdieron estos ceros. ¿Y ustedes creen que son importantes o no son importantes? Sí, son importantes ¿Por qué pueden ser importantes? porque la secuencia que tiene los códigos tiene 4 dígitos. Porque es un Bien, código. porque es un código, muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si yo en un software, a mí me dicen ingrese el código 0015 y yo digo, pues como en Excel, él me borra los ceros a la izquierda, pues parece que no tuviera importancia, entonces yo voy a colocar el 15. Lo más seguro es que ese software le va a decir que producto no encontrado. ¿Por qué? Porque el producto inicialmente fue creado como 0015. Entonces, claro que sí es importante. John Freddy, ¿a qué se refiere con lo que me pregunta? ¿O está contestándole a la compañera? Bien, pueda pregunten porque ahí es donde salen las dudas. Mira a ver y me dice. Entonces, claro, aquí se nos afectó los códigos. Los dos ceros que iban a la izquierda no están apareciendo y los necesito. Cada vez que usted trabaja en Excel con ceros a la izquierda, él se los va a quitar. Mire, que no pasó eso porque eran esos códigos. Pasa porque es normal. Todo cero a la izquierda, Excel lo quita. Porque para Excel son valores no importantes. No importantes no porque no sirvan, sino porque operacionalmente usted no podría hacer nada. El hecho de que yo tenga aquí, voy a colocar una O, 0,54 más 0,034, eso le va a dar lo mismo que usted tenga 54 más 34. Entonces, el hecho de que usted tenga aquí 5 ceros o 4 ceros, la suma no le va a cambiar, o la resta o la operación. Entonces, es por esa razón que Excel omite esos ceros a la izquierda. Entonces, yo le tengo que decir a Excel, no, Excel, necesito esos dos ceros, necesito que los tenga. Entonces, no pueden hacer lo que yo estaba haciendo, que colocan O's mayúsculas en vez del cero. Ahí está, vea, eso es 0, 0. Si yo fuera a hacer una operación aquí y seleccionara estos dos, esto me debería dar 247. Y si nos vamos a la barra de herramientas, mire lo que da. A la barra de estado, perdón. Porque solamente me está teniendo en cuenta este dato como numérico, este ya no. ¿Por qué? Porque usted no está utilizando el 0, sino la O. Y eso está mal hecho. Entonces, ¿qué hago? Simplemente selecciono el rango, ojo, selecciono, clic derecho sobre lo que seleccioné y me voy a formato de celda. Se abre esta ventana.
selecciono, clic derecho, formato de celda. En número me voy a personalizada. En número me voy a personalizada. Y en tipo yo no le digo que es general, entonces borro eso, sino que le digo, vea, yo necesito 2 ceros iniciales. Si necesito 4, pues coloca 4. Yo necesito 2 ceros iniciales. Y después de esos 2 ceros pueden venir 2 números. 2 números cualquiera. Un 1, un 3, un 5, un 8, un 9, un 7, un 6, un 4, 3, un 1, 2, un 1, 1. Necesito 2 ceros iniciales y después de eso necesito 2 dígitos, cualesquiera. Entonces ahí es donde coloco el hashtag, la almohadilla, el numeral, como lo quiera llamar. Lo importante es que se acuerde que es ese. Y miren que en la muestra ya me lo está indicando que va a quedar de esta manera, que es como lo necesito. Aceptar. Y ahí los tenemos. Acaban de solucionar el ejercicio. ¿Qué dudas, qué preguntas, qué inquietudes tienen? Profe, dependiendo de los números que uno vaya a poner ahí, así uno pone los numeral. Correcto, muy buena pregunta. Si tú, por ejemplo, necesitaras ahí un ejemplo, 3 ceros y, por ejemplo, el 987 o 3 dígitos después de eso, tú lo que haces es que configuras de esta manera. Entonces, mira lo que voy a hacer ahí. Selecciono, clic derecho, formato de celdas, personalizado, y entonces yo le digo, vea, obligatorio yo necesito 3 ceros iniciales. Y puede que de ahí en adelante vengan 3 números cualquiera. Posiblemente 3, posiblemente 2, posiblemente 1, pero obligatorio necesito que vayan 3 ceros. Vamos a colocar aquí en este ejemplo. Miren ya el 987 como quedó. Ahora, coloco 15. Vamos a ver qué pasa. Me colocó obligatoriamente los 3 ceros iniciales. Ahora voy a colocar 1. Y voy a colocar 1000. Miren la diferencia acá. Vamos a ver qué va a Queda pasar. un solo cero. ¿Cuántos dices tú que van a quedar de ceros a la izquierda? Los mismos 3. Vamos a ver. ¿Por qué 2? Porque usted le especificó a Excel que 3. Y que Que después de 3. esos, muy bien, y que después de esos eran 3 dígitos. Pero el hecho de que usted ya tenga un número que tiene 4 dígitos, entonces ese cuarto número va a empezar a ocupar la posición de esos ceros a la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aquí ya tuviera 10.000, ¿cuántos ceros me van a aparecer a la izquierda? ¿Uno? 1. 1. Muy bien. ¿Por qué? Porque ya este unito está ocupando el segundo cero que había programado. Y pues este que juegue en este caso coincidencia otro cero, está ocupando ese tercer cero. Muy bien. Pero Se puede decir que llena los espacios que están en los comandos. correcto, correcto. Eso es. Él lo que hace es que si el número no cumple con la cantidad de dígitos que yo le dije que eran 3, entonces esos 3 ceritos me van a servir para, digamos, ocupar ese espacio con ese dígito que llega además. Muy bien. Entonces ya dependiendo del ejercicio que usted vaya a hacer, pues de pronto a usted le tocará configurar algunos aquí con tal característica, de pronto otros con otra, pero usted ya sabe cómo hacerlo para que le muestre los ceros iniciales cuando los necesite. Dudas, preguntas, inquietudes. John Freddy, ¿ya se dio cuenta de lo que pasa o volvemos a mirar? ¿Por qué me estás preguntando que si se pasa de 99, qué pasaría? Recuerden que esos ceros que yo programé a la izquierda me van a servir de apoyo para ese dígito si supera la cantidad. Muy bien, ¿sí? Ahí yo creo que ya lo había entendido, muy bien. Entonces, él lo que va a hacer es que me va a servir de apoyo si un número se extiende en su longitud.
Entonces ese cerito que yo programé para que me quedara en la izquierda me va a servir para que ocupe ese espacio, ese dígito que llega de más. Preguntas, dudillas. Perfecto. Entonces voy a cerrar ya este. ¿Ustedes qué hacen? Si ya quieren hacer el ejercicio de ejemplo, acá en texto columna 2, mire cómo está esto. Entonces mucho cuidado, acá no es que aquí vuelve y sucede lo mismo. Mire que el código es de 3 dígitos, entonces primero pues tienen que importar la información y decirle de ancho fijo para que separen estos nombres de los códigos. Y luego el separador es el guión, porque pues esto no influye. Esto lo que pasa es que como eran tildes, entonces la reemplazó por esos símbolos. Godínez, Catón, ¿sí? Holguín, Cintrón. Aquí no sé qué será. Canónigo, bueno, no sé. Listo. Pero acá el separador es el guión. Entonces primero separan este por ancho fijo y luego separan estos nombres de apellidos y direcciones por el guión. Eso sería todo. Si quieren, pues como practicar para aprender bien la herramienta. Eso es todo. Ahora vamos a pasar, para finalizar, vamos a iniciar con unas funciones matemáticas y trigonométricas. Entonces voy a abrir el archivo que se llama Funciones Estadísticas 1. Ese es el archivo que voy a trabajar. Hoy solamente vamos a trabajar con las funciones matemáticas que están al final y vamos a trabajar en especial. Esta es muy sencilla. Bueno, antes de eso, las funciones matemáticas y trigonométricas en Excel son demasiadas. Miren todas las que hay. ¿Por qué vamos a trabajar directamente estas tres? Porque esas son las que más se utilizan. Yo no estoy diciendo que las otras no se utilicen. Claro que se utilizan. Pero yo no me voy a poner aquí una clase a hablar del coseno o de la cotangente. No, yo no voy a hablar de eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estamos en décimo, no estamos en 11, además no es clase de matemáticas. Entonces vamos a ver es unas funciones aplicadas a lo que ustedes hacen. En este caso vamos a empezar con la función suma, que es una de las funciones más utilizadas. Cada vez que trabajamos en Excel, generalmente estamos trabajando con esa función. Nosotros, créanme que siempre necesitamos sumar algo. Entonces es muy fácil porque yo me ubico acá y ustedes generalmente lo hacen con el botón autosuma. ¿Qué hacen cuando presionan autosuma? Invocan la función suma, mírenla. Y él automáticamente lo que hace es que le selecciona desde la parte superior el rango de datos que estén ahí cercano. Entonces yo ahí podría darle enter y ya tengo la sumatoria. Esa es una opción. Segunda opción, se vienen a fórmulas y mírenlo ahí otra vez. Autosuma, lo presionan y hace lo mismo y simplemente le dan enter. La tercera opción, poca utilizada, es que ustedes lo hagan manualmente. Igual, suma, cargue la función y usted mismo seleccione el rango. Pero le va a dar lo mismo. Ahí está. Suma, suma valores. Eso hace la función suma. Facilísima. Nos vamos a ir a la función sumar.si. Ojo, sumar.si, no suma.si. Siempre me llegan las mismas. Eumir no me está dando y yo me he visto 40 veces el video y le digo, perdió el tiempo porque yo le dije muy claro que la función no se llamaba suma.si, se llama sumar.si, que es totalmente diferente. No tiene nada que ver. Sumar.si lo que le va a permitir es sumar unos elementos que cumplan con un criterio específico. Con un criterio específico. Entonces, aquí por el ejemplo que estamos viendo, vemos que están manejando unas cantidades de frutas. No sabemos si para la venta, si las que tenemos almacenadas, si lo que se compró, si lo que se vendió. De igual forma, no es relevante esa información en este ejercicio, pero sí nos están pidiendo que entregue la cantidad total de peras entre todos estos días. Entonces miren que me están dando un criterio específico, sume la cantidad de peras. Entonces ahí es donde llamo la función sumar.si. Mire lo que dice sumar.si. Suma las celdas que cumplen con determinado criterio o condición.
Suma las celdas que cumplen con determinado criterio o condición. Una solita. La cargo. Entonces, esta es una función que pide 3 argumentos, de los cuales uno de ellos, el último rango suma, es opcional. Pero hay en ciertos ejercicios, por ejemplo, donde se vuelve obligatorio. Eso depende del ejercicio que yo esté resolviendo. Esta función tiene 3 argumentos, rango, criterio y rango suma. Y vuelvo y le repito, el rango suma es un criterio opcional porque está entre corchetes. No deben colocar corchetes, nunca lo hagan porque les genera error. Simplemente Excel lo coloca como para que usted identifique que es un argumento que de pronto no es necesario utilizarlo. Pero ya se van a dar cuenta cuándo sí y cuándo no. Rango. Cuando ustedes vean la palabra rango, significa que ustedes tienen que ir a seleccionar como mínimo 2 celdas. Como mínimo. Porque les están diciendo que un rango. Y uno muchas veces ve en los ejercicios de ustedes que en el rango colocan es el criterio. Peras, manzanas, limones, yuca, plátano, de contado, de crédito. El vendedor Marta. No le están pidiendo criterio, le están pidiendo un rango. Entonces, en este caso, el rango es el elemento por el cual yo necesito que él vaya y me sume, en este caso, las frutas. Entonces, el rango. Criterio es el elemento por el cual yo quiero que él vaya y sume. En este caso, peras. Entonces, acá vienen las preguntas. Eumir, ¿cómo debo escribir eso? En mayúscula, en minúscula, como está en la base de datos. Esta es una función no susceptible de mayúsculas y minúsculas. ¿Eso qué significa? Que si usted lo escribe en mayúscula sostenida o en minúscula, no hay problema. Aún así, yo podría escribir esto así. P mayúscula, R mayúscula, S mayúscula, y no va a pasar absolutamente nada. Porque es una función no susceptible. Entonces no hay problema. ¿Qué pasa si no utilizo el último rango? Mire lo que va, el último criterio. Mire lo que me va a dar. 0, nada. ¿Por qué? Porque es que Excel con este rango no es capaz de sumar. Él las encuentra aquí, peras, pero no es capaz de decir cuántas peras hay acá. Entonces él no es capaz de hacer esto, peras más peras más peras más peras más peras. No es capaz. Entonces es ahí donde yo defino que el último argumento lo necesito, que es el rango suma. O sea, el rango donde están los valores que voy a ir a sumar. Eso me debe dar, vamos a ver, 401 unidades. Vamos a mirarlo. Correcto. Ahí está. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas? ¿Qué dudas? Lo puede hacer con el que sigue ahí, con las manzanas de Eumir. Claro, sí, señor, obvio. Muy bien. Vamos a mirarlo con lo de las manzanas. Igual, sumar puntos sí. Rango. Pues en este caso, como están pidiendo las frutas, entonces mi rango es donde están las fruticas. En este caso, manzanas. Y el rango suma, pues en este caso va a ser el mismo donde están los valores. Ahí es obligatorio utilizar los 3 argumentos. Ahí dio, 342. Y si en este caso fuera para el 3 de enero, ya es indiferente si son peras o manzanas. Ahí lo importante es la fecha, entonces lo mismo, sumar puntos sí, rango, ya es la fecha, rango. En este caso también necesito el último argumento porque él no va a ser capaz de venir y sumar acá mismo. El criterio lo tengo que colocar entre comillas. Recuerden que para las fechas es día, mes, año. Esa es una forma. O la otra con slash. Cualquiera de los dos es válido. Y el rango suma, pues los datos que él va a venir a sumar. Esto debería ser 83 más 61, 4, 14, 144 nos debe dar.
Correcto. Ahí lo tenemos. Preguntas, inquietudes, reclamos, sugerencias. Astrid, no Don está Emil, tranquila. ese triangulito que apareció en la celda verdecito, ¿qué es? Como él identificó que usted digitó aquí una fecha, entonces Excel es muy inteligente y se basa bajo patrones, bajo elementos. Entonces él lo que le dice es, esto es como una herramienta de advertencia, como de información. Entonces él le dice, venga, yo veo que usted está utilizando como una fecha ya. ¿Usted qué quiere? Que le coloque el año con 2 dígitos de fecha de texto, que se lo convierta. En este caso no me interesa ninguno porque ya lo tengo. Ignorar. Él lo identifica como un error, es por esta razón, porque usted estableció esa fecha como un criterio, pero es necesario en esa función. Pero en este caso no hay problema, entonces ahí omito. En este caso no me es indiferente esto que me está diciendo. Mira lo que pasaría si yo le doy esto. Claro, él mire lo que hizo. ¿Sí ve? Entonces no puedo hacer eso. Pero es porque Excel se basa bajo patrones. Entonces, en este caso, él dice, fue pucha, este man está utilizando una fecha porque tan rara como en estas condiciones, ¿sí? Entonces, no, a eso hago caso omiso porque realmente la función está bien y esta es la forma correcta de darle el parámetro. Cambiémoslo con guiones a ver qué pasaría. Igual, mire. Pero aquí hago caso omiso, entonces no pasa nada. ¿Listo? Me dijo que sí, porque para el perrito dijo, wow, listo. Astrid ya le había dicho que no había problema, tranquila. Usted ya ve el videíto para que como que se ponga al día y de pronto se ubique en las herramientas que vimos ahorita. Bueno, entonces les voy a pasar la asistencia. Dentro de 8 días terminamos de ver la función sumar puntos y punto conjunto, las funciones estadísticas para que sigamos en este proceso de formación. Esperen, les paso por favor la asistencia. Si tienen alguna inquietud, con mucho gusto me van preguntando.